Es un privilegio para mí estar aquí esta mañana It's a privilege for me to be here this morning para compartir lo que creo que Dios me ha hablado. to share with you what I believe God has spoken to me. Pero antes de empezar quiero que sepan que para mí es difícil también estar aquí arriba, But just before I get started, I want you guys to know that it is difficult for me to be up here, especialmente por los últimos meses y todos los procesos que he estado pasando últimamente. especially because of the last few months and the processes that I've been going through. Cuando el pastor me pidió el favor de poder hacerlo hoy, When Pastor asked me for the favor of preaching today, me sentí indigno I didn't feel that I was worthy. y me sentía que ¿por qué no escogí otra persona que sé que quizás tiene algo mejor para decir o alguien que quizás esté en mayor santidad? So why didn't he choose somebody that is maybe more fit to preach or maybe is more holy? Por ejemplo, un Licho. Maybe like Licho. No, en serio, o sea, yo admiro No, mucho a Licho I admire Licho very much, y yo creo que es un hombre de Dios que Dios usa profundamente. and I believe he is a man of God and God uses him. Entonces preguntaba, ¿por qué no Licho So I asked myself, why not Licho o Miguel? or Miguel? Porque también miro a Miguel, un hombre calmado, paciente. Because I also see Miguel as a calm man, patient man. Dígame, Natalia. Natalia, say amen. Y en eso le pidieron a este personaje And in that, all of that, they asked this person here, myself, que hable de lo que cree que Dios ha hecho en su vida en el último mes. to speak about what God has actually done in the last few months. Y especialmente por el último mes porque ha sido uno de los meses más difíciles que hemos tenido. Especially the last month. It's been one of the most difficult months that we've ever had. Ahora, cuando vine temprano, Natalia decía en la oración, muestra tu verdad. When I was here this morning, Natalia was saying, show me your truth. Y es difícil para mí, o sea, decir esto, pero es la verdad. Yo siento que no, es bien difícil complacer a todo el mundo. It's very difficult for me. I believe that it's very hard to be a golden coin to everybody or good to everybody. Y no se puede ser perfecto. And you can't be perfect. Pero algo que me he dado cuenta en el último mes But something I've actually noticed in the last month es que Dios necesita siempre nuestra mejor versión. is that God always needs our best version. Y necesita que cada día nosotros podamos mejorar, ¿cierto? And I believe that He wants us to be better every single day. Y si ustedes, o sea, me pudieran ayudar un poquito levantando la mano a las preguntas que voy a hacer ahorita. And if you can help me, I'm just going to ask a few questions. I want you to raise your hand. ¿Quiénes de ustedes creen que pueden ser más obedientes mañana? Who here thinks that they can be more obedient tomorrow? ¿Más humildes? More humble? ¿Mejores padres? Better fathers? ¿Mejores esposos o esposas? Better husbands or wives? Tú no eres esposo todavía. Baja la mano. You're not a No, husband está yet. bromeando, Put your está hand down. bromeando. I'm just kidding. Mejores hijos. Ahí sí, Better levante la mano. sons Levante la mano. or daughters? Más generosos. More generous? El que no levanta la mano está mintiendo, entonces menos mentiroso. If you're not lifting up your hand, you're a liar. So more liars ¿Quién necesita or más less fe? liars? Who needs more faith? ¿O quién necesita empezar a hablar mejor de los demás? Or who needs to start speaking better of other people? ¿Y quién necesita ser más genuino? Who needs to be more genuine as well? Ahora, lo bueno es que estamos en una iglesia de imperfectos The good thing is that we're in a church of many imperfect people. y a veces tenemos momentos de humildad, Sometimes we have times or moments of humility. a veces tenemos momentos de generosidad Sometimes we are generous, y eso está bien, and that's okay. pero no vivimos generosamente todo el tiempo But we don't live as generous people all the o time humildemente todo el or tiempo. humbly all the time. Y eso es parte del proceso en el que todos nos encontramos, ¿cierto? And that's part of the process that we are all in. Y para ser más obedientes And to be more obedient, necesitamos tener menos control, ¿cierto? we have to have less control, right? Y para ser más humildes necesitamos ser menos orgullosos, ¿cierto? And to be more humble, we have to be less prideful. Y para ser mejores padres, esposos, hijos, lo que sea, necesitamos ser menos egoístas. And to be more or better fathers, better sons, we have to be
less selfish. Y para hablar mejor de los demás necesitamos ser menos chismosos. And if you want to speak better of others, you have to stop being a gossiper. Y para ser más genuino, To be more genuine, tengo que ser menos interesado en mí mismo. I have to be less interested in myself. Y ese cambio And that change solamente puede pasar can only happen cuando escuchamos la voz de Dios when you hear the voice of God y la obedecemos. and you obey it. Y eso es lo que nos ha venido hablando el pastor durante las últimas semanas, ¿cierto? And that's what Pastor has actually been speaking to us in the last few weeks. Thank you. Ahora, para pasar de un punto menos a más, So just to go from one point to another, hay que cruzar el puente llamado proceso. so we have to cross the bridge called process. Ahora, nadie lo quiere cruzar, Now, nobody wants to cross that aunque bridge. todos nosotros hace un minuto levantamos la mano para todo. Even though just a minute ago everybody was raising our hands for everything. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de So hoy, that's what I want to speak about today. de la importancia de estos procesos, The importance of these processes. ya que sin ellos nunca vamos a alcanzar Now that without these processes, we will never be able to accomplish or reach lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. what God wants to do in our lives. Ahora, yo estoy seguro que aquí nadie se quiere perder una bendición de Dios. So I know a lot of people here, you don't want to lose God's blessings for sure. Entonces, pero vamos a entrar en unos pasos So we're going to come into some steps para poder or hablar points to be able to speak acerca de cómo sobresalir en los procesos. regarding how to, I guess, come out in these processes to the other side. Ahora, cuando nosotros, bueno, ayúdenme con esto. So help me with this. ¿Quiénes de ustedes cuando les dicen que están mal en algo se pone alegre? Who here gets happy when you're going through a tough process? No, y cuando alguien te dice que estás mal, Oh, when somebody tells you that you're not doing so well. ¿a quién le encanta? Who loves that? No, pues masoquistas, no mentiras. You're a masochist. Pero ¿qué pasa? O sea, que yo lo que veo es que cuando nos dicen que algo está mal en nuestra vida, por lo general tomamos tenemos dos opciones. So when somebody tells us that there's something going on or there's something wrong in our life, we have two options. La número uno, First one, huir del problema. you flee from the problem, O número dos, enfrentarlo. or number two, you confront the problem. El problema The problem es que cuando empezamos a enfrentarlo, is when you confront the problem, en nuestras fuerzas, in our strength, queremos huir del problema. we want to flee from the problem. O sea, está el que viene, tiene un problema, dejó a la novia embarazada y ¡fum! Se fue de la ciudad. So there's the person that comes and leaves maybe his girlfriend pregnant, and you know what? Flees from the city. Y está aquel que se robó una plata, There's somebody who stole some money, se dieron cuenta somebody found out, y también se fue y se mudó a otro país. and he fled to a different country now. Está aquel, vamos a hablar de casos extremos, pues está aquel que asesinó a alguien There's extreme cases of somebody who has murdered someone y simplemente se dio a la fuga. and just simply left. Okay, está ese tipo de personas, ¿cierto? There's those type of people. Y entenderíamos que ese tipo de personas no han conocido a Dios, And we understand that those type of people maybe don't know God, en teoría. in theory. Okay. Ahora viene la gente que los enfrenta y dice, no, yo soy un varón Now there's the people who confront these people and say, you know what? No, I'm a strong guy. y yo soy un hombre de palabra I'm a man of my word, y yo voy a confrontar esto and I'm going to confront this. y lo voy a hacer bien. And I'm going to do it right. Y por lo general And generally, lo hacen de dos maneras. they do it one of two ways. La primera es justificándose o culpando a otros. They'll justify themselves or they'll blame the next person. Y la segunda, And the second, solucionarlo a través de la verdad. they'll resolve it through the truth. El 95% lo hacen a la primera. The 95% of them do it the first way. Dicen, yo no fui. They'll say, I didn't do it. Si te vienen a contar cositas, ¿qué? If they come and tell you bad, what? Bad things? It's a song in Spanish. Entonces, ¿por qué comienzo por aquí? So why do I want to start this way? Porque este es el inicio de los procesos. Because this is the beginning of the process. Y como comienzo un proceso, And how I start a process determina cuánto voy a sufrir will determine how much I will suffer myself y qué tanto va a durar. and how long it will be. Ahora, pensémoslo bien. Iniciamos como iniciamos todo. So now let's think about this. Let's start how we would initiate anything. Justifiquémonos. Let's justify ourselves.
hacer valer nuestra opinión Let's make our opinion be, noticed por encima de cualquier principio. over any principle. ¿Ok? Entonces vamos a Proverbios 21 del 2 al 3. So we're going to go to Proverbs 21:3. Y dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. So Proverbs 21:3 says, people may be right in their own eyes, but the Lord examines their heart. The Lord is more pleased when we do what is right and just. Or did I go too far? Sorry. No, está No. bien. Just. Then when we offer him sacrifice. Listo. ¿Qué pasa? Al Señor le agrada más, esta parte, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. So again, this part, it says the Lord is more pleased when we do what is right and just, and we offer him sacrifices. Listo, entonces el pensar que yo estoy en lo correcto y logro salirme con la mía, a pesar de que quizás no era lo verdadero, pero yo dije es lo correcto y logro persuadir y logro, como muchos de nosotros somos expertos en manipular y logramos llegar al otro lado a través de una mentira. Go ahead. I'm sorry. You're following up. I lost it there. I'm sorry. Que el pensar que estoy en lo correcto So to think that I'm incorrect or correct, sorry, siempre me va a llevar it's always going to take me a un lugar de orgullo. to a place of pride. Y si logro salir al otro lado, And if I'm able to come out on the other side, no aprendí nada del proceso. I didn't learn anything in the process. Porque me va a llevar a confiar en mí mismo Because it's going to go and take me to, have faith in myself. y las consecuencias son And the consequences are perder relaciones, you will lose relationships, vas a tener una mala reputación you'll have a bad reputation, y no aprendiste nada. and you didn't learn anything. ¿Y adivina qué? And guess what? Sacaste una F You got an F. y entonces te toca volver a tomar el proceso. So then you have to do the process all over again. Y te toca tomarlo de otra manera, And you have to take it a different way, pero igual es el mismo proceso. but it's the same exact process. Entonces eso es a través de justificarnos. So this is through justifying ourselves. Luego está la otra que es culpando a los demás. And then there's the other option, which is blaming others. Cuando yo tomo una posición de culpar a otros, When I'm in the position of blaming others, no colaboro en nada. I'm not really helping in any way. Si nos vamos a Filipenses 2, 14 al 16, If we go to Philippians 2:14-16, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. So this is Philippians 2:14-16. It says, "Do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Hold firmly to the word of life. Then, on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain and that my work was not useless." Y si nos vamos a Primera de Tesalonicenses 5:15, And 1 Thessalonians 5:15, asegúrese de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. and it says in 5:15, it says, "See that no one pays back evil for evil, but always try to do good to each other and to all people." Entonces, cuando nosotros culpamos a otros, So when we blame others, y quizás a veces tenemos la razón, and sometimes maybe, we have the reason, podemos o hacer el problema más grande we make the problem either bigger o simplemente dejamos el problema y nos vamos. or we leave the problem and just flee. Pero no fuiste parte de la solución. But you were not part of the solution. Entonces, como consecuencia, So as a consequence, obviamente no aprendes nada, so you don't learn anything. no asumes You responsabilidades don't assume your responsibility, y aprendiste and you didn't learn. y aprendiste Oh, and you learned. a simplemente culpar a los demás You learned how to blame others y no ser parte de soluciones. and not be a part of the Y solution. de esos hay un montón en este planeta ya. And there's many of those in this planet already.
Ahora, ¿qué pasa con esta posición? So what happens when you have this position, or El proceso se repite the process repeats itself? y vivimos la vida And we live our en lives ese mismo proceso, in that same exact process sin darnos cuenta que llevamos años without noticing that we've been in this process for luchando years, con las mismas cosas. fighting against the exact same things. Y siempre el pobrecito yo, And it's always like, oh, too bad for me. y siempre vamos a ver una mala economía quizás. Maybe we're going to see that we don't have good finances. Todos los domingos después de la iglesia nos peleamos con la mujer. Every single Sunday we fight with our wives. No digo que no pasa un domingo, pero It doesn't mean that it doesn't happen on a Sunday, no todos los domingos. but not every Sunday. Y todo esto porque estamos programados And all of this because we are programmed por la comodidad by comfort de no enfrentar situaciones. of not confronting situations. Entonces aquí es donde empieza mi proceso. So this is where my process starts. Hace unos meses inicié algo un poco más grande So just a few months ago, I actually initiated something a little bigger de lo que yo estaba acostumbrado. of what I was accustomed to. Yo agarraba proyectos que estaban dentro de mi alcance y eran muy buenos. So I had projects that were within my reach and that were good projects. Yo me dedico a la construcción, So I actually do construction. tengo una empresa constructora y me dedico a renovaciones, a construcciones de edificios, todo eso. So I dedicated myself to the construction of buildings and renovations of buildings. Y el problema es que empiezo con temor So, and the problem is that I actually started already with a fear, y en ese temor and that fear, me llevó a tomar malas decisiones. it made me it led me to making bad decisions. Entonces empiezo varios proyectos, So I actually start many projects. unos empiezan muy bien y los termino, Some of them actually start very well and I finish them, pero empieza uno en julio, but then one in July started. que es el más grande, uno de los más grandes que he hecho. It's one of the biggest projects I've done. De hecho, algunos de los muchachos de acá están trabajando allá conmigo. And actually some of the guys here are working in that project with me. Y es un edificio de 180 apartamentos. It's actually a building of 180 units. Queda ubicado por COP It's close to the COP, y empezamos el proyecto. and we actually started the process or Yep. the project. Y empieza primer piso, súper bien. So first floor is excellent, perfect, Segundo piso, súper bien. good. Second floor, Tercero, cuarto, quinto, súper third, bien. fourth, fifth is perfect. Pero por ahí el 17 de octubre But around maybe the 17th of October, me llega el correo. we actually get an email. Y en ese correo me dice que vamos súper atrasados. And in that email, it says that we are very far behind. Me llega una carta con más de 67 páginas de deficiencias. I get a page of deficiencies of more than 60 pages. Después llega otro reporte en esa misma semana And then another report on that same week, I get one. y es como de otras 20 And páginas. it's another 20 pages. Después yo me voy a hacer la inspección So then I go and do the inspection. y encuentro otras 20 páginas. And I find another 20 pages. Y así empieza mi segunda quincena de octubre. And that's how my the second 15 days of my month started in Y October. empiezo a resolver los problemas And I start resolving the problems en mis fuerzas. in my strength. Pero cuando voy al proyecto, But when I go to the project, el subcontratista quería renunciar. the subcontractor actually wanted to resign. El developer estaba demandando al que me dio el contrato. The developer was actually suing the one who gave me the contract. Yo estaba regañando a todo el mundo, I was screaming at everybody, incluyendo a Miguel. including me, Miguel. Empieza el estrés The stress starts. y y empieza el que me contrató a mí a echarme la culpa por todo. And the person who hired me started blaming me for absolutely everything. Yo empiezo a quejarme por la persona que la había contratado I was blaming the person that he hired, y no solucionábamos nada. and we didn't resolve anything. Por 3 semanas patinó esa vuelta impresionantemente mal. So for 3 weeks it was horrible. It just went very, very wrong. Todo el mundo se quería ir, incluyendo Miguel. Everybody wanted to leave, including Miguel. Sí, yo creo que Mayo y el Che no se fueron porque de verdad no sabían lo que estaba pasando. I think Mario and Bruno didn't leave because they didn't know what was happening. Y empieza ese problema. And that problem started. ¿Y cómo resuelvo? So how did I resolve it? Voy a contactar a una abogada, I'm going to find a lawyer. mando un correo I'll send an email diciendo de que ya tengo pruebas y todo para también contrademandar si me demandan. saying that I have
proof, just in case I actually have a lawsuit that I can El sue problema, back. o sea, ya tenía fuego y yo le eché gasolina. So there was already fire, and I just put more gasoline in it. Y entonces por 3 semanas esos problemas empeoraron. So for 3 weeks, those problems became worse. No había por dónde entrarle a nadie. There was no way of speaking or getting into a conversation with anyone. La palabra en inglés que empieza con F era parte de todos los correos. The word that starts with an F, it was a part of every email. Y ahí fue donde me acordé de Dios. And that's where I remembered God. Y por esta vez no pedí por yo tener la razón, So this time I didn't pray to, have the reason, sino que pedí la verdad. but I asked for the truth. Y inmediatamente mis ojos se abrieron. So immediately my eyes just, opened up. Y empecé a darme cuenta de todos los errores que yo había cometido. And I started realizing all the errors that I had made. Y ahí fue donde Dios empezó a hablarme And that's where God started speaking to me. y empezó a decirme cómo empezar un proceso And he started telling me how to start a process y cómo terminarlo bien. and how to finish it correctly. El 24 de febrero, una semanita después de que todo ese chorro de noticias llegaron, On the 24th of February, de octubre, perdón. of October, after that, all those news came. Yo confundo febrero con octubre, así que... I confused these 2 months. Llega mi pastor a la casa, My pastor actually arrives at my home. me dice que va a llegar y entonces yo lo quiero recibir bien. So he says that he's going to come, and I want to welcome him very well. Y ustedes saben que mi pastor es de buen comer. And my pastor eats very, very well. Entonces vengo y trato de tener bastante comida. So I tried to have a lot of food for him. Y la sorpresa que me llevo es que el hombre ya venía comido. And the surprise that I had is that he already ate. Y eso me sorprendió porque el pastor no es de venir comido a reuniones, o sea, en vez And de that surprised venir- me because usually pastor doesn't come, already full. He wants to come and eat. Sí, claro, el hombre, o sea, sí, no le voy a negar que no se comió su par de pedacitos de pizza, o sea, sí, a pesar de que estaba lleno se los comió, I'm not saying that he didn't eat pizza because he still did, pero venía en un plan de negocios el hombre. but he wanted to come and speak of business. Important business. It's important, negocios importantes. Y era para confrontarme. And it was actually to confront me. Habían situaciones en mi vida There were situations in my life que no habían sido confrontadas por nadie that they were not being confronted by anyone. y nadie me las había querido decir. And nobody wanted to tell me these things. La gente sabía de mi problema, People knew of my problem. pero nadie, como que lo miraban y como que se hacían de la vista gorda, por lo menos algunos. They saw the problem, but they just decided not to look that way. Y él llegó So he got to my home y se sentó conmigo and he sat with me. y me dijo 4 cosas de 4 personas diferentes He told me 4 different situations of 4 different people, y empezamos por ahí. and we started from there. La plática era agridulce The conversation was kind of like bittersweet, y en la mayoría él tenía la razón. and in the majority of it, he was correct. Me había encargado durante todo este año So he actually told me throughout this whole year, he gave me a responsibility, y la verdad es que yo no había cumplido nada de eso. and in reality, I did not accomplish any of that. Me había dedicado más bien a herir ciertas relaciones In reality, what I did was actually harm a lot of relationships. y el hombre de eso quería venir a hablarme. So that's what he wanted to speak to me about. Cuando el hombre empieza y me dice todas mis verdades, So when he starts telling me all of my truths, ahora les digo, mi pastor Denis tiene aquí 5 años y es la primera vez que me dice cosas a mí directamente así. and I just want to tell you, in the 5 years that he's been here, it's the first time that he's confronted me in this way. Cuando lo hace, When he does it, yo quedo obviamente avergonzado, so I feel ashamed when he does it. siento que me desnudaron enfrente de mi familia I felt like I was naked in front of my entire family. y en ese momento entra aquella convicción. And in that moment, I received that conviction. Pero les digo que esa convicción no es que uno se la traga dulce. And that conviction is not sweet. O sea, es como en meterse un gato con las garras por la garganta, ¿me entiendes? It's like literally swallowing a cat with his claws out. Es una cosa impresionantemente horrible. It's insane. Y me doy cuenta de que yo no tengo ni por qué estar aquí. And you know what? I realized I don't even know why I'm here. ¿Saben? Me sentía, ¿ustedes han visto el juguito que queda en la basura? Have you guys seen the juguito? Bueno, the little juice that's on the thing, the water Oh, from the the little garbage. juice from the compost. Yeah, from the compost, yeah, that thing. Bueno, me sentía menos que eso. I felt less than that juice.
Y ahí fue donde cuando empieza el hombre a decirme todo este montón de cosas, And this is when this guy started telling me, or pastor started telling me all of these things. ahora empieza la pastora Now the pastor's wife starts speaking, y tenía otras 4. and she had another 4. Entonces yo terminé mi noche So I ended my night. honestamente avergonzado. Honestly, I was ashamed, completely ashamed. Pero al mismo tiempo con mi esposa oramos en ese momentito But at the same time, I prayed with my wife. y le dije, bueno, una semana antes habíamos orado con mi esposa So a week before, actually, we had prayed with my wife porque mirábamos tantos problemas because we saw so many problems y le there. dije, Señor, dime qué necesitas que yo escuche. And we said, Lord, talk to me. What do you need me to hear Y right en now? eso llega Denis con eso And that's when Dennis comes, y con su esposa. and with his wife. Y eso fue horrible. And that was a horrible Porque thing. yo estaba esperando que hubiera bajado un ángel y me dijera, tranquilo, hijo mío, aquí es tu $1,000,000 para resolver tu vida. I was hoping that an angel from the sky would just come and say, here's $1 million so you can resolve all your problems. No pasó eso. That's not what happened. Llegó el pastor para hacerme sentir peor. Pastor came and made me feel worse. Pero era algo que en ese momento yo necesitaba también It was something that I needed in that moment para poder resolver las cosas bien. to be able to resolve everything correctly. Dios empieza a hablarme durante esa semana So God starts speaking to me in that week. y me hace ver que los procesos no son necesariamente malos And he starts making me understand that the processes are not necessarily bad. y que todo lo que yo había vivido en ese momento And that everything I lived in that moment, era para mi bien it was for my good. y para poder un día contárselos a ustedes. And so for me one day to tell you the testimony. Y obviamente se los vine a contar muy pronto. Obviously I came too soon. Aquí empiezan 6 pasos que Dios me habló durante este mes So these 6 steps started that God is speaking to me in this month. y vamos a empezar voy a empezar a desglosarlos I'm just going to start just mentioning them to you porque a partir de estos pasos, because as of these steps, la verdad es que ese proyecto que les estaba contando y todos sus problemas because the reality is that this project and all the problems that it has, se redujeron por un casi 90%. they reduced to a 90%. Pero aquí es donde obviamente no es como, lo hice, yay, soy muy bueno, nada que ver. So here it's not like, okay, I did it. No, none of that. Entonces el paso número 1, So first step, tome nota porque esto le va a servir. I want you to take note. Para because this todo will lo help que you. usted vaya a hacer en la vida, For- créame que creo que esto Dios se lo va a hablar a usted a través de lo que me pasó a mí. For everything that you do in life, this will help you, and God is speaking to you right now and will help you through situations. Llega un problema, A problem will come. no lo invite. Don't invite the problem. Ese llega solito. It will come by Ese es itself. un metiche. It's Ese usted no lo llamó, you didn't call it, pero ese man llega. but he'll come. No, ese es pero más imprudente. He's not very prudent. Entonces cuando llegue, So when he comes, no lo evite. don't try to avoid the problem. En el momento que le llegue un problema, In the moment that a problem comes, diga lo siguiente: say the following thing. estoy en las puertas I am in the door de mi crecimiento. of my growing. Digan, estoy en las puertas Say with me. de mi crecimiento. Say with me. I'm at the door of my growth. Proverbios 24:10 dice lo siguiente: Proverbs says the following. si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. So Proverbs 24:10 says, "If you fall under pressure, your strength is too small." No pregunte por qué a mí, Don't say why me. pregunte para qué más bien. Maybe ask why me. Por ejemplo, le voy a dar un par de ejemplos. Un trabajo I'm donde gonna lo give you- traten mal. I'm going to give you some examples. A job that you're mistreated. Entonces, con ese ejemplo vamos a seguir. So we're going to continue with that example. ¿Qué quiere Dios que usted aprenda en ese trabajo que lo tratan mal? What does God want you to learn in that job where you're mistreated? Yo conozco muchas personas nada que no me querían ahí. Many people say, you know what? They didn't like me at my job. Ya me fui yo. I just left. Y se van del trabajo. Where do you work? Y se van del trabajo. Oh, and they leave work. They leave their job. Vamos a hablar de los errores de Miguel ahora. We're going to talk about Miguel's errors now. ¿Qué quiere Dios que usted haga ahí? So what does God want you to do in that situation? Vea, yo llegué aquí a Canadá Look, I want to tell you something. I came to Canada,
Y entonces llegué con el ego, pero por aquí. And my ego was up here. Yo ya era ingeniero en I Honduras. was an engineer in Yo ya hablaba Honduras. inglés. I spoke English. Yo tenía papeles. I had papers. Y yo dije, aquí voy, pero a la fija. And this is where I'm going to make it. Llego al primer trabajo And I get to the first job. y me dicen, ¿qué sabía hacer? So they ask me, what do I know how to do? No, yo soy ingeniero que no me sirve. I'm an engineer. No, I don't need that right Y now. empieza aquel proceso de 1 mes y medio sin encontrar nada. So there's an entire month of a process of finding no job. Money, no money. Money, no money. Plata, no plata. No hay dinero. No money. Faustito con hambre. Faustito was hungry. ¿Me entienden? ¿Me entienden el You proceso understand? que estaba The viviendo? process I was living. I was fasting every day. Estaba ayunando todos los días. Estaba jodido. I was messed up. Y por fin aparece allá un buen samaritano, gracias a Dios. And finally, a good Samaritan shows up. Y me dice, no, vaya a este centro católico, ahí le consiguen trabajito, hermano. Me Go dice. to this Catholic place. They'll find you some work there. Era de Dios eso, era colombiano el tipo. Oh, it was of God because he was Colombian. Era de Barranquilla, por cierto. From Barranquilla. Y viene el hombre, llego allá y miro un chinito ahí que parecía, ustedes han visto la película ¿cómo se llama? There's a Chinese guy. Have you guys seen this movie? De Karate Kid. O sea, ¿se Karate acuerdan del Kid. señor Miyagi? Bueno, yo lo tenía ahí enfrente al I hombre. had him right in front of me, Mr. Miyagi. Y yo dije, este man me va a encerar, pulir, He's gonna teach me how to clean or wax and clean, wax and clean. Cuando viene y me dice, ¿qué sabía hacer? He asked me, what do you know how to do? Yo soy un ingeniero. I was an engineer. No, none of that. ¿Qué sabía hacer con las manos? What do you know how to do with your hands? No, pues, ¿a qué se refiere? What are you referring Este to? What do viejito, you mean? yo con mi mano, no, pues. What do De you mean? repente It's me my salió, hand. no, me dije yo no. Maybe he's a little gay. I don't know. Entonces le digo, no, le digo, yo no, la verdad no, ¿a qué se refiere? Le What do digo, you mean? I don't know what you mean. no, pues sabes de electricidad, Do you know no, how to do electrical? plomería, Plumbing? no. Dígame pues, ¿qué sabe hacer? What do you know how to do? Pues una vez yo pinté un cuarto One en time la I casa de mis painted a room papás. in my parents' house. Me pusieron a pintar un cuarto. They actually made me paint a room. Y yo puedo, pues de repente puedo pintar. Usted es pintor, me dice. I Venga, can maybe tiene 3 paint. años de You're a painter. experiencia, me dice. 3 years of experience. Váyase a este lugar Go to this place. y ahí le van a dar trabajo. They will give you work there. De una, llego al lugar I got to the place. y había un chino, igual que él, There was a Chinese guy just like him. igualito. Same guy. Yo pensaba que era el hijo, I thought it was his son. pero nada que ver. No, it wasn't his son. Pero se miraba más joven, He was younger, pero más bien era más viejo que el otro. but he was older than the other guy. Ustedes que los chinitos uno no sabe si tienen 50 o You 150. don't know, honestly, Chinese guy or Chinese people, you don't know if they're 50 or 20. Entonces, cuando llego al trabajo, When I get to the job, el man me dice que sí, que tengo el trabajo como pintor, que me presente el lunes, so he says, yes, you have the job as a painter. Come here Monday. 16 la hora. 16 an hour. En aquel tiempo la hora mínima era de 9. And in that time, the minimum was actually $9 an hour. Entonces me fue bien. So it was good. Llego el lunes So I come Monday, y me presentan al que va a ser mi jefe. and they introduce to me the person who's going to Ese be my chinito boss. sí se parecía al de Kill Bill, That guy did look like Kill con la Bill barba más corta, pero igualito. with the idéntico. shorter beard. Y en eso el tipo viene y me dice, bueno, me dice, aquí está el bucket de pintura. He says, Necesito que "Here's me the- pinte todo ese cuarto. Here's the bucket of paint. I need you to paint that entire room. Me miré todos los videos en YouTube. I saw all the YouTube videos. Sabía todas las técnicas que tenía que usar. I knew all the techniques that I had to use. Pero adivinen cuál no me miré. But guess which one I did not see? Abrir el bucket of paint. How to open the bucket of paint. ¿Ustedes saben abrir un bucket of paint? Do you guys know how to open a bucket of paint? Vea, yo pensaba que eso era del huequito que tiene arriba, I thought that it was the hole that it had on top. que usted solamente lo destapa All you have to do is just open it, y ya usted tira la... and you would pour it. That's it. Cuando me dice el chinito, así no es, idiota, me dice. That's not how you do it, idiot. Y me quita toda la cosita de al lado y me Ey. tienes que abrirla así, que no sé qué. And he shows me how to do it. Y me dice, tú no eres un pintor y me tira la brocha así en los He pies. says, "You are not a painter." And Y he throws dije, the ya. brush at him. Me costó 1 mes y medio encontrar esto. It took me a month and a half to find this job. ¿Ustedes creen que yo iba a dejar ese trabajito? You think I was going to let that No, job hermano, go? le digo, lo que pasa es que en mi país The thing is that in my country, los buckets son diferentes. the le buckets dije. are different. Agarro la pintura, So I grab the paint. me voy a pintar. I go and paint, Ahora, no se vayan a reír, por favor. but please don't laugh. De verdad, no se vayan a reír. Please don't laugh. Pinta el piso. I painted the ground.
En serio, No, sí, pinté seriously, el piso. seriously. Porque era plywood y él me dice, tienes it- que pintar todo este cuarto, me dice. Because it was plywood, and he said paint the entire room. Cuando me dijo the entire room, pinté todo el piso también con las paredes y el ceiling. So I painted the room, entire room, the floors, and the ceilings. No, yo terminé más aburrido. I was like, oh my goodness, what am La I doing? regañada que me pegaron. I got really, really yelled at. Tenía que tener personalidad para mostrarme el siguiente día, les digo. I honestly had to have a lot of personality to show up the next Y day. me presenté. And I came to work. Cuando llego el segundo día, When I come there the second te day, tengo una promoción, me dice. he says, I have a promotion for Uy, you. Dios, este man necesitaba gente desesperadamente. I thought to myself, this guy really needs people right now. Y me da una trapera And he gives me a mop y una vaina para limpiar baños. and a thing to clean bathrooms. Esto es lo que tú vales en este lugar, me dice. This is what you're worth in this place. Y ahí empecé. And that's where I started. Y no me quería quedar ahí. And I didn't want to stay there, Y honestly. conocí un par de colombianos en el camino. So I met a few Colombians on the way. Allá le pagan a 18, mire, allá hacen insolación, váyase para allá, ¿qué está haciendo aquí? Que no sé qué. What are you doing here? They're paying to do installation $18 an hour. Go over there. Y lo consideré, claro, And I imagínense. considered it. Pero en ese momento, But in that moment, en esos días había empezado a querer ser cristiano. I wanted to actually start being a Christian in that time. Y yo me acuerdo que oré And I remember praying. y no sentí paz para irme al lugar de los $18. And I just didn't feel peace to go to that place of $18 an hour. Yo poquito sabía Little did I know, que Dios lo que quería era pulir mi fidelidad en ese lugar, what God wanted to do was actually make me more faithful, hacerme responsable, make me responsible, más puntual more punctual, y que fuera más fuerte por dentro and to be stronger inside y ordenado también. and organized also. Pero más que todo fuerte por dentro. But mostly strong inside. Porque los chinitos estos, Because these Chinese guys, aparte de que eran racistas conmigo, other than them being racist with me, me trataban pero de la patada. they would actually treat me like a soccer ball. Sí, o sea, me decían como si usted se muere un día, If you die one day, they would say, no se preocupe, aquí nadie lo va a extrañar. don't worry, nobody's gonna miss you Y here. ese era mi jefe. And that was actually my boss. ¿Se imagina los que venían abajo de él cómo eran de pervertidos? Just imagine the people that were below him, how perverse they were. Solo me acuerdo, como no hablaban bien inglés, Because they didn't, since they didn't speak English very no well. voy a decir las malas palabras, pero más o menos sonaba como esto, you don't know anything. I'm not gonna say the bad words, but basically them saying, you do not know anything. No sabes hacer nada. You don't know how to do anything. Stop coming. Stop coming. Deja de venir. Me quedé. So I actually stayed. Masoquista me decían unos, I was a masochist, just for saying. pero logré entender después But I also understood later. que me logré ganar el respeto de ellos But I was actually able to earn their respect en una manera buena. in a good way. Y al final ellos también, cuando salí de esa empresa, ya And- 5 años después, And at the end, when I actually left that company 5 years me later, fui como gerente de la empresa. I left as a general manager. Ahí fue cuando me acuerdo que me hice ingeniero y toda la And cosa. that's where I became an engineer. Pero necesitaba ese proceso del primer año y medio de abajo. But I needed the process of 1 year and a half, starting from the bottom. Y eso, cuando yo me acordé de eso, cuando empecé este proceso en este edificio que les estoy contando de este año, So when I started this process in this building that I'm telling you guys about this year, Dios me acordó de esos momentos. God reminded me of those moments. Que yo ya era fuerte. That I was already strong. Que yo ya tenía las herramientas para poder salir de un problema duro. That I already had the tools to come out of a strong situation or a Que difficult situation. simplemente tenía que volver a los principios. I just simply had to come back to the principles. En ese tiempo también, y con esto paso al 2, el puente es este. And in that time, I'll go on to now step 2. The bridge was Que ore porque venga alguien. pray for somebody to come. Alguien que te sepa guiar Somebody who knows how to guide you. y ser humilde And be humble para recibir ese batacazo, and to receive that knock to your head, como la que el pastor me mandó a mí like the pastor gave to me y su esposa también, and his wife as well, porque lo necesita. because I needed it. Entonces usted también ahorita, antes de empezar el segundo, diga, necesito a alguien So before starting the second one, say, I need someone que me ayude, to help me, que me guíe, that will guide me, que me cuide that will take care of me, y a quien yo sea contable. and that who I can be accountable to. Entonces el paso 2 es entender que no está solo. So what is the second step? It's understanding that you are not alone. Entonces el primero, ¿cuál es? No lo evite, ¿verdad? So the first one is don't avoid it. El segundo es entienda que usted no está solo. The second one is understanding you are not alone.
Aquí es donde si yo estoy solo puedo caer más rápido. Here, it's if I feel like I'm alone, I can fall a lot quicker, O donde puedo ser también muy bendecido. or where I can be very, very blessed. Busquemos personas más maduras que nosotros. Let's find people that are more mature than we are, Gente que sepa más. people that know more, Gente que ya ha estado ahí. people who have already been there, done that, Gente que ya ha comido M. Perdón por la expresión. people who've already, had a lot of Yeah, that thing. that thing, a lot of strife. En estos días también Dios me mostraba, tú And tienes que buscar la misma ayuda And these days, God is also showing me that you need to look for the same help que un día tú has brindado that one day you actually gave, o también que te brindaron. or that somebody gave you. Hay un hombre al que yo quiero mucho There's a guy that I actually love very, very much, y que lastimosamente está pasando por un proceso muy crítico en su familia. and unfortunately is going through a very critical process in his family. Su matrimonio está muy mal His marriage is not going so well. y me ha tocado venir y agarrarlo desde el principio So I've actually had to come and grab him from the beginning hasta el momento que estamos ahorita. to the point where we are now. Ya va más de un año So it's more than a year now, y todavía no se ha resuelto nada. and he still hasn't resolved anything Pero yet. hay que estar ahí firme para el hombre. But we have to be there firm for him, for ¿Por that man. qué? Why? Porque me pasó a mí también. Because it happened to me as well. Porque yo ya perdí un matrimonio. Because I've already lost one marriage. Entonces lo que yo ya viví, So what I've already lived, yo sé cómo se siente. I know how that feels. Eso es bien maluco. It sucks. Y me toca estar entonces ahí para otra persona. So now I know that I have to be there for someone else. De la misma manera como esa persona me necesita a mí, In the same way that that person needs me, yo necesito a alguien. I need somebody as O well. sea, esto no se trata de que yo doy y no recibo nada de nadie. It doesn't mean that now you're going to give and not receive anything from anybody, Porque eso te va a quemar. because that's going to burn you out. O sea, te vas a sentir súper solicitado, You're going to feel like everybody's asking you, súper orgulloso. prideful. Y ahí es donde empiezan eso precede una caída grande. So that's where the fall comes. Entonces ahí Dios siempre me va a poner a la persona correcta So God will always put the right person in front of you para no estar solo. so that you're not alone. Y tú también vas a estar ahí para otras personas. And you as well are going to be there for other people. O sea, se trata de dar y recibir. It's a matter of giving and receiving. Pero el orgullo a veces no nos deja recibir ni un poquito. But the pride sometimes doesn't allow us to receive. Y le echamos sal al cable sin hule. Le echamos sal al cable sin... Le echamos sal a lo maluco que se está comiendo. And Pues. we pour salt onto whatever we're eating. Y simplemente pensamos que, ok, solo le echo un poquito de salecita y este cablecito sabe bien. So what you think is, you know what, I'm just going to put a little bit of salt and this is going to taste well. Y no es así. And that's not how it is. Tragarse el orgullo So to eat your pride or to swallow your pride, abre puertas muy hermosas. it opens beautiful doors. Que no es bonito cuando te vienen y te dicen las cosas de frente, So it's not nice when they come and confront you with things, pero si lo tomas por el lado que es, but if you take it in the right way, tu vida puede ser una bendición para los demás después. your life can be a blessing to many afterward. Con esto paso al número 3. With this, I want to go to point 3 now. No buscar culpables, Do not look for people to blame, pero sí busca soluciones. but look for solutions. Vea, yo llego a ese proyecto Guys, I want to tell you, I came to this project, y de verdad, todo el mundo se quería ir. and to be honest with you, everybody wanted to leave. Era asco. It was disgusting. O sea, material que no llegaba, Material that wasn't arriving to the material site, que estaba quebrado, material that was broken on la site. gente frustrada, People were just completely frustrated. doble trabajando todo, We were doing everything twice porque los planos estaban because malos, the plans and specs were wrong. las direcciones que nos daban estaban The malas, direction we were receiving wasn't correct. y las que hacíamos bien, And what we did do correctly, los planos estaban malos, the plans were not correct. entonces era un desastre. It was just a complete Y disaster. entonces nadie, o sea, todo el mundo quería más bien era irse. So you know what? Everybody wanted to leave. Y ahí fue donde Dios me mostró que por And that- 3 semanas And that's where God showed me that for 3 weeks, yo solo estaba metiéndole más gasolina al problema. all I was doing was just putting more gasoline into the fire. Y ahí fue donde Dios me dijo, no empecés a atacar personas. So that's where God told me, don't start attacking people. Ahora, yo venía con el orgullo alto. So you know what? I did have my pride very high. Yo iba al proyecto solamente 2 horas al día. I would only go to the project 2 hours a day.
De ahí me iba para la oficina, and then I would go to my office para hacer muñequito de sala. to just be there like a little, Table, whatever. like an ornament. Ajá, like an Okay, ornament. okay. That's good. Cuando de repente Dios me dice, no, mi hijo, póngase las botas And suddenly, God tells me, put on the boots, y vaya trabaje, go work, vaya muestre, go show them how to do it, vaya lidere, go be a leader, vaya anímelos, go and be somebody who is uplifting them, vaya vea cuál es el problema. go see what the problem is. Desde afuera todo el mundo acusa. From the outside, everybody's accusing everyone. Desde afuera todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo. From outside, everybody's blaming everyone. Y desde afuera nadie resuelve nada. And from the outside, nobody's resolving anything. Nunca vas a poder resolver algo You're never going to be able to resolve something si es que no te metes al problema como tal. if not that you put on the boots and go into the problem yourself. Las situaciones en tu vida, The situations in your life, nadie más va a venir a resolverlas. no one will come and resolve them. Nadie más va a venir a hacer el trabajo por ti. Nobody's going to come and do the work for you. Vas a tener personas que te apoyan, You're going to have people who are going to be there que for te you, soportan, that will support you, pero no van a hacer el trabajo por ti. but they're not going to do your job for you. O sea, yo no voy y hago las cosas por ejemplo, el ejemplo que les di de este hombre que les dije, yo no voy y hago las cosas por él. Yo no hago las notas para su esposa o las cartitas de amor, yo no hago eso. So I don't do things for other people or for him, right? For my wife or Somos más bien como una cerca it's actually like a fence. que evitamos que se vaya a caer el hombre más bien. We're actually trying to avoid for him to fall. Es como decir, él quiere ir a pegarse una buena, perdón la palabra a otros, pero sé que una buena peda, que me entienden. Entonces, Well, for him, he wanted to actually just get drunk. y ahí es donde entramos nosotros. But that's where we come in. Y le decimos, no, mijo, o sea, ¿cómo vas a hacer esa? Why are you going to do that? O sea, ya estás mal, o sea, estás en Guatemala y vas para Guatepeor If you're ahora. already bad, why do you want to get worse? Yo amo Guatemala. I love Guatemala. Pero en serio, o sea, es como esa barrera de protección para este hombre, But yeah, in reality, it's me trying to protect this man o sea, para que no se caiga. so that he doesn't fall. Pero yo no hago el trabajo por él. But I don't do the work for him. Pregúntenme por qué. Ask me why. Porque también tengo un montón de problemas. Because I have many problems of my own, Y yo tengo que ir a resolver los míos. and I have to resolve my own. Nadie me va a ir a acostar los niños en la noche. Nobody's going to go and lie down my kids at night. Nadie va a ir y va a decirle cosas bonitas a mi esposa. Nobody's going to go and tell my wife No, beautiful mentiras, eso things. sí puede pasar. That could happen, actually. Entonces tengo que cuidar lo So mío. I have to take care of what's mine. Nadie me va a ir a lavar el carro. Nobody's going to wash my car, A menos que le pague, pues. unless I pay them, obviously. Pero nadie va a venir a resolver los problemas que yo tengo. But nobody's going to come and fix my problem. Vea, yo si le digo a usted, ¿quiere cambiar una semanita conmigo? No la cambia cuando mire ese chicharrón que yo tengo por allá. If I were to ask you to change an entire week with me, you will not, because I have many problems. Nadie lo va a hacer. Nobody's going to do it. Yo tengo que resolver. I have to resolve them. Pero necesito gente But I need people para que me proteja. so that they can protect me. El otro día casi me doy en la madre con el mero dueño del proyecto. The other day, I almost, went into a brawl with the project Y manager. si no hubiera estado Migue, And if Miguel wasn't there, hubiera sido, pero de verdad, it would have been horrible. yo creo que no tendría trabajo nada. Bloodbath. I don't think any of us would have a job. Pero gracias a Dios hay personas a las que les puedo contar mis cosas o But- que ven los problemas, But thank God I can tell people that I have these problems que me ayudan y me dicen, that will help me and tell me, no seas bobo, hombre. hey, don't be dumb, man. Y eso fue lo que pasó con Migue ese día. And that's what Miguel did that Yo day. estaba frustrado. I was so Nos frustrated. gritamos enfrente de la I was gente. screaming at him in front of people. Y él me gritó también. And he dígalo. screamed at me. No solo yo, no. Él Not only también me me, gritó a está en la mí. bitácora. Y nos estábamos alzando ya demasiado. And we were already going back and forth very bad. Y había un pedazo de madera por ahí. And there was this piece of wood on the ground. Y me dice Miguel, Fausto. I was like, Fausto, stop. Y ahí. Y o sea, empezás a pensar o sea, pero si yo estoy ahí con un man que sea más candeloso que este, tenga, y me da el palo, ¿me entiendes? But if I was there with somebody who is not as quiet as this guy, he would have given me the stick and said, hit him. Entonces, el no buscar culpables, So don't look for people to blame, pero buscar las soluciones, but find solutions. te lleva a moverte en el proceso. It actually takes you to move forward in the process. Y si me preguntan a mí del 1 al 100,
¿cuál paso dura más? Yo digo que el tercero. And if you tell me from 1 to 100 which step or what process is the longest, I would say the third process. Ese paso 3, The third step, ese es el más largo de it's todos. the longest one. Yo creo que es el paso que empieza, doy el primer paso y empieza inmediatamente. It's the one that I give the first step and is immediately the one that starts. Y me toca tener I paciencia, have to be patient y me toca ser como un and I babysitter, have to be like a babysitter. y me toca venir y cerrar la boca And I have to come in now, be quiet, have y self-control, simplemente buscar resolver. and now find a solution. Y ese es el tema de tener un proceso. And that's the thing. We have to have a process. Y tenés que hablar con alguien And you have to speak with someone para que te mantenga en ese boundary. so that they can maintain you within that boundary. Te tienen que tener en esa cerca. They have to have you within that fence. Porque no es fácil no culpar a los demás. Because you know what? It's not easy to blame others. To not blame To others. not blame others. Miren a Adán y Eva, Look at Adam and Eve. el man de una. The guy was right away. Y les digo que con mi esposa es igual, o Sometimes with my sea, wife it's the same. muchas veces. No diga sometimes, many times. Many times it's the same. No diga que solo yo, que usted también. Oh, all the time. Y es difícil. Yeah, it's hard. Entonces entender de que en el proceso culpar a otros nunca te va a llevar a nada. So understanding that in the process of blaming others is not going to take you anywhere. La actitud cambia The attitude changes cuando tú dejas de culpar. when you stop blaming others. Y entonces aquel que, mira que las paredes vinieron quebradas, que no es que yo sé, ven. So in those moments where it's like, you know what, in the project all the walls are broken and it's like, wait, Tranquilo, hold on. vamos a Calm down. buscar una solución. We're going to find a este, solution. vamos a buscar que se nos pague We're going to find so that they'll pay us for fixing for them, fixing the walls. para arreglar las paredes. Entonces vamos a empezar por ahí. So we're going to start from there. Y yo ni sabía si nos iban a pagar eso o no. I don't even know if they were going to pay me that or Ya not. están enojados conmigo y les voy a ir a pedir más plata. Now they're mad at me and I'm going to go ask for more money. Ahora me toca es perder un poquito, Now I have to lose a little bit, pero para poder llevar la fiesta en paz. but so that I can, have the whole party calm Pero cuando estás and orgulloso, peaceful. But when I was prideful, no quería perder ni un peso. I didn't even want to lose one dime. Y así no se resuelven los But problemas. that's not how you resolve problems. El paso 4 The fourth step es el que hace la vida un poquito más dulce. is what makes life a little sweeter. Pero si no conoces los 3 primeros y empezás en este, But if you don't know the first 3 steps and you start with 4th step, aquí es donde empiezas a huir de todos los problemas. this is where you start hearing of all the problems. Yo no digo que no es malo hablar de este paso, I'm not saying that it's bad to speak about this step, pero no es en el orden adecuado. but it's not in the correct order. Y el cuarto paso es que los procesos no son para siempre, And the 4th step is understanding that the process is not forever, pero se va a demorar lo que usted se demora en entender. but it will take as long as it takes you to understand the O sea que si process. usted es tapado, So if you're just hard-headed, mijo, ahí va a estar por un buen tiempo. that's where you're going to be for a long time. ¿Por qué digo que este no lo empiezo a decir? Porque todo el mundo, uno dice, que tengo un problema, tranquilo, eso no dura todo el tiempo. Entonces uno sale como que animadito por 3 segundos, pero a los 3 segundos, al cuarto segundo ya uno se acuerda aquel problemón y que no sé So qué. it may happen that many times somebody will tell you, you know what, it's just a small problem, but then you leave happily for a couple of minutes and then go back to the same problem Y es again. una falsa esperanza. And it's a false expectation or false hope. ¿Quién de aquí no ha dado eso? Who hasn't given that here? Cuando están en un velorio, When they're in a funeral, todo el mundo dice lo mismo. everybody says the exact same thing. Iba a contar un chiste, voy a contarlo de todas I maneras. was going to tell a joke, but Es que le No, preguntan a mentira. una persona, ¿y eres imprudente? Estaba en un velorio y me tropecé y dijo, uy, casi me mato yo también. Perdón, yo no quise decir I was eso. at a funeral and I almost tripped and I said to myself, oh, I almost killed myself too. No. Oh, no. Mal chiste, mal Sorry, chiste. it's a mal bad chiste. joke. Sorry, bad joke. Pero en sí, o sea, el orden de los factores sí altera los productos en el tema de los procesos con Dios. The order, sorry, El orden de los factores the order of the factors, sí alteran el it producto alters the product en los procesos con Dios. in the processes with God. Y cuando empezamos con una falsa esperanza And when we start with a false hope y no caemos en la realidad and we don't fall into the reality y no nos rodeamos de la gente correcta and we don't surround ourselves with the correct y no people dejamos la culpa a los demás and we blame others y empezamos diciendo que no es para siempre, and we start saying that it's not forever, es donde no sales y no aprendes nada. it's where you come out and you don't learn anything.
Un problema mayor que yo veo en los hombres en este paso es aquellos hombres que desafortunadamente no tuvieron a su papá. So a big problem that I see in this step for men in particular is men who did not have their parents. Y en este paso es crucial And in this step, it's crucial porque la falta de autoridad because the lack of authority es el peor enemigo de estos hombres. is the worst enemy to these men. Para poder entender, So to understand this, usted necesita estar bajo autoridad you have to be under an authority porque esto te trae obediencia. because this brings obedience. Si tú no estás bajo autoridad, If you're not under an authority, tú nunca vas a poder vivir en obediencia. you will never be able to live in obedience. Y si no vives en obediencia, And if you don't live in obedience, vives separado de Dios. you live separated from God. Entonces este paso 4 So this fourth step, es entender de que sí, o sea, no dura para siempre, it's understanding, yes, it's not forever, pero si estoy bajo autoridad. but if I'm underneath an authority. Muchas veces veo muchos hombres quedándose estancados aquí. Many times I see many men just stuck in this step. ¿Por qué? Why? Porque ellos no tienen esa autoridad. Because first, they don't have that authority. Entonces, en vez de venir y aprender fidelidad, So they don't come and learn how to be faithful. en vez de aprender responsabilidad, They don't learn how to be responsible. para venir y decir, ¿sabes qué? Voy a salir más fuerte de esta. Now having or being able to come, you know what? I'm going to come out stronger in this step. Simplemente se van, They simply just leave. así como sus papás los abandonó a ellos. Just like their father abandoned them. Porque ese es el modus operandum de estas personas. Because that's the way that these men operate. Ven lo más fácil, They see what's easiest. ven lo más simple. They see what's simpler. No ven la oportunidad de crecer. They don't see the opportunity to grow. Porque para ser papá Because to be a father, es difícil. it's difficult. Hay que estar presente todos los días. You have to be present every single day. Y se cagan, And they will poop y lloran, and they cry y no te dejan dormir. and they don't let you sleep Y se llevan toda tu plata. and they take all your money. Entonces es difícil ser papá. So it's difficult to be a father. Y por eso todos los hombres que abandonaron a sus hijos And so that's why all the men who abandoned their kids, se fueron. they just left. ¿Por qué? Porque vieron que era difícil. Why? Because they saw that it was difficult. Ustedes necesitan estar bajo autoridad. So they need to be under authority. Y recalco esto And I want to make an emphasis on this porque la mayoría de personas que hay aquí, because the majority of the people here, aunque quizás tuvimos un padre terrenal, and obviously you had a father here on earth, no tenemos autoridad. we don't have authority. Y nos gusta And we like to, simplemente ser premiados, we just want to be prized with something. pero no tenemos autoridad But we don't have the authority porque no se nos modeló. because it wasn't actually an example that was given to us. Y eso es lo que queremos replicar en nuestros hijos. And that's what we want to now replicate in our children. Sí, vea, quizás no tiene sentido, pero se los cuento bien fácil. Maybe it doesn't make any sense, but this is an easy example. ¿Cuántos juguetes? No los pelados de aquí. No, usted no levante las manos. You don't raise your hands, guys. Pero los que ya están como un poquito más de mi edad, como Like the guys who are my age, que andan maybe, en los 23. who are around 23. No, los que andan en mi edad. Somebody who's similar to my age. Yo tengo. Entonces, entonces, los que están en mi edad, So whoever's in ¿cuántos my age juguetes tenían cuando eran niños? How many toys did you have when you were children? ¿Tenían así un basement lleno de Did juguetes? you have a basement full of toys? ¿Vos sí? Andate Did aquí, you? sangrón. No, mentira, estoy bromeando. Leave, guy. Yo no, yo tenía I dos didn't. y si no los I cuidaba, had two, and if I didn't take care of them, ay, no Oh, tenía my goodness. tenía que esperar al otro diciembre. I had to wait until next December now. Claro, y yo los cuidaba, los And I limpiaba. tried taking care of them. I cleaned them. Vea, el body wash que yo le hacía a mis carritos. The body wash that I did to my little toy cars, Era impresionante. it was incredible. Díganme ustedes, los que sí tuvieron una infancia quizás como la mía, esa es la infancia normal, donde te toca cuidar el carrito. The ones that had a childhood just like mine, tell me, did you guys have to clean your cars too? ¿Se acuerdan ustedes de esas pistolas que tenían unos dardos? You guys remember those A guns? mí me regalaron una un diciembre. They gave me one of those guns. Yo cuidaba esos dardos.
I actually took Yo care tenía of the todos los darts. dardos adentro de la caja todavía I had all the darts inside the box, y solo usaba uno. and I used one of them, Para que ese cuando se me dañara, so that when that one broke, entonces venía y agarraba el so I otro. would come and use a different Entonces one. tenía pistola para todo el año. So I had a gun for the entire year. Pero mis hijos, But my kids, si tienen el basement lleno de their juguetes. basement is full of toys. Y yo odio ese And basement. I hate that basement Porque los pies míos sufren por los Legos. because my feet suffer because of the Legos. Y el que no ha tenido niños no me entiende, pero cuando va caminando y mira que un Lego aquí, un Lego allá, un Lego But en for the ones that do not have kids, you'll understand me one day when you step on Legos, how much it hurts. es horrible. It's horrible. Y entonces veo que mi hijo un día se porta mal, So I see that my child misbehaves one day. no limpia el basement, He doesn't clean the basement. su hermano tampoco. His brother doesn't either. Los llamo I call them over. y les digo, bueno, entonces vamos a botar todos los juguetes. So now I tell him, you know what? We're going to throw away all your toys. Creo que una lágrima medio salió I think that just one drop came out. y dijeron, bótalos. He said, throw them away. Y yo, ¿cómo? He said, what? Y me dan ganas de darle una y en eso le digo, ¿seguro que te los boto? So you're sure you want me to throw it away? Sí. Yeah. Agarré todos los juguetes y los boté. So I took up all Sin the toys mentirle, sin and I mentirle. threw them away. Pregúntale a mi esposa, Ask my wife. todos los juguetes, All the toys. todos los juguetes. All the toys. Y no sufrieron nada, And they didn't suffer a little bit. ni un poquito. Not even a little bit. A mí me hubieran hecho eso de niño, If they would have done that to me as a hubiera child, existido el suicidio infantil. there would have been homicide. Yo inmediatamente me hubiera vuelto I loco. would have gone crazy. Yo le hubiera pegado a mis papás, creo yo, si me hubieran I hecho would have eso. hit my parents if they would have done that to me. Pero estos no les dio ni un poquito. These guys didn't even care. Y simplemente dijeron, vamos a ver televisión ahora. And you know what? They just said, let's go watch TV now. Entonces les quité el televisor. And I took away the TV. Eso sí les dolió un poquito más. And that actually hurt a little bit more. Pero a lo que voy es que cuando tú tienes algo But where I'm going with this is when you have something y que no te ha costado mucho, and that it hasn't actually cost you anything, you're like, que se pierda, whatever. Que I se can caiga. lose it. It can fall. que se quiebre. It could break. Tengo otro. I have another one. Entonces, en mi caso, So como in yo sí my tenía case, que cuidar, Because I needed to take care of it, porque yo sí tenía que valorar, because I did need to value that I had, a mí sí me enseñaron a tener responsabilidad sobre mis cosas. they did teach me how to actually be responsible for my own things, Y my possessions. la mayoría de los que estamos acá, And the majority of the ones who are here, que no les estoy diciendo viejos, that I'm not telling you that you're old. no, usted tampoco usted, Alirio, no, tampoco usted, no, usted Alirio, está bien I'm not jovencito, telling you bien that you're pollón, old. papá. You're very young. Mentiras, Angie, no. Sorry, Angie. Entonces, lo que les quiero decir es que nosotros se nos enseñó a cuidar. What we were taught is that we needed to take care of things ¿Por qué? Porque no había más. because there wasn't much at home. Entonces, los procesos no son para siempre. So the process is not forever Si vives bajo autoridad, if you live under authority, pero cuando vives bajo autoridad, but when you live under authority, tienes que entender que tu proveedor es a Dios. you have to understand that your provider is God. Tienes que entender de que tienes que ser obediente a Dios. You have to understand that you have to be obedient to God. Tienes que entender de que cuando vives bajo autoridad, You have to understand that when you live under authority, tienes que aprender a perdonar. you have to learn to forgive. Tienes que dejar ir cosas. You have to let go of things. Tienes que aprender a ser más humilde. You have to be more humble. O sea, todo lo que yo les dije desde el principio y en los pasos 1, 2 y 3 So no se everything- pueden dar. So everything that I gave you in the beginning of steps 1, 2, and 3, they No- can't come to happen Y si todavía no vives en autoridad, if you still do not live in authority. si todavía tienes rencor con papá, If you still have maybe something against your father, esto te va a perjudicar en los procesos. this is going to make your step or your process a lot slower. Y yo pensaba que yo ya estaba bien. And you know what? I thought that I was okay now. Y el domingo pasado, And Sunday, no sé si el domingo pasado o el last Sunday, antepasado, or the Sunday before that, el pastor hizo como que nos arrodilláramos Pastor made us all get on our knees y perdonar a nuestros papás. and to forgive our fathers. Y yo todavía tenía unas cositas por ahí que no había sanado con el mío. And I also had some things there in my heart that I hadn't already healed. Y empecé a pedirle perdón a mi papá. And I started to forgive my father, or sorry, to ask for forgiveness to my father. Y empecé a decirle a Dios,
¿por qué estaba guardando tanto rencor por mi papá otra vez? And I was questioning God, why am I holding so many grudges towards my father? Y empecé a ver cómo era con mis hijos. And I started looking at how I am with my children, Y estaba haciendo exactamente como mi papá era conmigo. and I was being the exact same way that my father was with me. Los problemas del trabajo The problems that I had at work, venían para la casa. I brought them home. Entonces no había tiempo para los niños. So there wasn't much time for my kids. No, ya no les leía en las noches, So I wasn't reading to them. ya no los acostaba, I wasn't laying them down. ya no venía y jugaba con ellos. I wasn't playing anything with them. Y por más de 4 o 5 meses no lo hice. And for more than 4 or 5 months, I didn't do it with them. Y empecé a ver a Matías rebelde otra vez. So I started seeing Matias, who was very rebellious. Y empecé a ver a Samuel con miedo de mí. And I started seeing that Sam was very scared of me. Y yo no quiero eso. That's not what I want. Y entonces tocó tomar una decisión. So I had to make a decision. Y me tocó cambiar. And I had to change. Y esta semana So this week, empecé a hacerlo otra vez. I started doing it Y again. empecé a ver a Matías diferente. I started seeing Matias very different. A Samuel, que se me vino a acostar ahorita, gracias a Dios. And Sam was actually with me at my lab today, sleeping. ¿Y todo por qué? Porque simplemente estaba viendo o repitiendo lo que mi papá había hecho mal. And everything for what? Just to repeat everything that my father was doing? Porque mi papá se dedicó a ser un gran proveedor. Because you know what? My dad dedicated his life to being a great provider. Pero nunca se interesó por nuestra parte emocional. But he was never very interested in our emotional, aspect of our lives. Y aún yo jurándome que lo iba a hacer, And even today, him saying in that moment, I promise you that I will do it. lo estaba haciendo igualito a él. Or I promised myself I wasn't going to be like him, and I was being just like he was when I was little. Entonces, por eso durante los procesos, That's why during the process, no podemos olvidar que también tenemos una responsabilidad. we can't forget that we also ourselves have a responsibility. A pesar de que estás en el proceso, Because even if you're in the process, te toca ir a traer los niños a la escuela. you have to go and pick up your kids Te toca ser un buen from esposo. school. You have to be a good husband. Te toca venir y acostar a los niños. You have to come and lay your kids down. A pesar de que hay problemas, And even if there are problems, todavía te toca venir y hablar con tu esposa en las you noches. still have to come and speak to your wife at night. Tienes que hacer el tiempo. You have to make the time. Quizás duermas menos, Maybe you are going to sleep a little bit better, or less, sorry. pero entonces te toca sacrificar eso But now you have to sacrifice this para poder darle vida a tu familia. so that you can give your family life. El proceso no es una excusa The process is not an excuse para poder hacer lo que Dios te había pedido que hicieras. for you to be to do what God asked you to do. Y para eso necesitas estar bajo autoridad. And that's why you need to be under an authority. ¿Me están entendiendo hasta por dónde voy con todo el tema del proceso? Do you understand where I'm going with the process? El proceso se basa The process is based on vivir bajo autoridad. living under authority. El proceso The process, nunca va a poder ser completado it will never be completed si no vivimos bajo autoridad. if you don't live under an authority. Estaba tan frustrado la semana pasada, creo que era el día martes. I was so frustrated. I think it was around Tuesday of last week. Yo ni sabía qué hacer. I didn't even know what Un to do. montón de There's problemas. so many problems. Llego a casa, I get home. iba a abrir la laptop, I was going to open up my laptop. había orado, gracias a Dios, esa I mañana. had prayed that morning, thank God. Y en eso me dice, sentí el Espíritu Santo que me dijo, como pon la laptop, guarda la laptop. And the Holy Spirit at that moment revealed to me to just close the laptop and put it aside. Ve a jugar con los niños. Go play with your kids. Mírate, estamos viéndonos una serie más buena que se llama Arrigo, creo que se llama. We're watching a series and it's called Arrigo. Sí, es sobre un ciclista colombiano. Entonces, It's about a Colombian cyclist. y nos estábamos muriendo de la risa con mi esposa And I was just laughing, cracking up with my wife. y se me olvidaron los problemas como por 1 hora y media. And I forgot about the problems for about maybe an hour and a half. Cuando ya vengo y digo, bueno, me voy a conectar otra vez a lo del trabajo, When I go and now say, you know what, I'm going to now connect again to work, se me vinieron como 25 ideas I came up with about 25 ideas de cómo mejorarlo, about how to improve cómo it, how to organizarlo. organize it. Listo, puse las ideas en papel, I wrote them down. fui al trabajo al día I siguiente, went to work next el day. plan salió The perfecto. plan was perfect. Al día siguiente nos llamaron a una reunión The next day, actually called us to a meeting. y ya nos dijeron como bueno, mira, hemos visto el progreso de cómo ha venido todo, no,
Sigan así, no sabemos nada de lo de la demanda, no se sabe nada todavía, pero si siguen así vamos a quitarla y están ganándose el respeto otra vez de todo el mundo. So now they came in this meeting and said, you know what, everything is going as planned. We are making good progress. We don't know anything about the lawsuit, but as of now, there is good progress. Y estamos recuperando la confianza And we're now gaining back their trust. y posiblemente And possibly, quiten esa demanda, they'll take away that lawsuit. porque hemos visto el progreso Because they have seen the progress en este momento. in this moment. ¿Qué me enseñaba Dios? So what was God teaching me in this moment? ¿Por qué por qué la noche Dios la hizo para dormir y el día para trabajar? So why did God make the night to sleep and the day to work? Porque si me preguntan a mí, o sea, la noche a mí me da miedo. Because if you ask me at night, I'm sort of scared at night. O sea, yo prefiero venir y trabajar de noche. I prefer to even work at night Y en el sometimes. día que es más bonito y que hay luz, And in the day where it's more beautiful and there's light, que no siento que me van a jalar las patas en la noche, where I don't feel they're going to pull my legs at night, preferiría estar durmiendo. I would rather be sleeping. Pero Dios hace en la oscuridad, But God, in the darkness, hace los momentos precisos para nuestro descanso. makes a perfect moment for us to rest. En los momentos donde no hay claridad, In the moment where there's no clarity, donde la visión está where opaca, the vision is very faded, es más difícil pensar, it's harder to think. Dios nos pide que descansemos. God asks us to rest in Him. Pero eso solo puede hacerse But that can only be done bajo autoridad. under authority. Porque imagínate tú que yo te diga, con tantos problemas que tienes, ven, échate una siestecita. Because imagine me telling you, you know what, regardless of all the problems that you have, come and just take a nap. Vea, comerte un cono. Es que usted no sabe cómo está mi economía, que para mí un litro de leche es bancarrota. Yeah, and some of you might say, you know what, you don't even know what my economy looks like. For me, buying a bottle of milk is like breaking my economy. Entonces viene Dios y te dice, pero si eres mi hijo, But then God comes and tells you, you know what, you're my y yo child, soy el que te proveo. and I'm the one that provides for you. Ve y cómete un conito con tus hijos. Go have an ice cream with De your esos kids. baratos de McDonald's por ahorita. At least the one from McDonald's for now. Eventualmente te va a dar para los caros. Eventually, I'll give you for the more expensive ice Pero cream. por ahorita ve y haz esto. But for now, go and do this. Pero sé obediente. Be obedient. En el proceso, Dios no nos limita en los procesos. God does not limit us in our process. Dios nos bendice en los procesos. God blesses us Y in the nos process. prueba, And He'll trial us. y nos prueba a través de la obediencia. He'll put us to trial and make us obedient. ¿Tienes un problema? If you have a problem, Ve y saca a tu esposa a comer. go and take your wife out to dinner. ¿Tienes un problema? If you have a problem, Ve y lleva a tus niños a McDonald's. take your kids to McDonald's. ¿Tienes un problema? If you have a problem, Ve y relájate y mírate una serie. Mira, el capítulo 14 de Río estuvo bueno ayer. go watch a Netflix series, the 14th No, chapter. YouTube, Oh, YouTube. Sorry. Yeah, don't watch Netflix. Es decir, en los momentos que tú tienes It's to say, in the moments that you have un gran problema, a great problem estás en un proceso, and you're in a process, Dios quiere que confíes en Él. God wants you to trust in Him. Y solo puede venir a través de la obediencia. And it can only come through obedience. Y nunca vas a ser obediente a alguien en quien tú no confías. And you'll never be obedient to someone who you do not have trust in. Paso número 5. So, fifth step. Salga del proceso con acción de gracias So come out from the process giving thanks y no con resentimientos. and not with resentment. Acuérdense de aquellos que te tendieron una mano en el proceso. Remember who actually gave you a helping hand in the process. Ya sea que te dieron un plato de comida, Maybe they gave you a plate of food. aquellos que te dieron un buen consejo. Maybe they gave you a good advice. A un borracho puede, mira, a mí un borracho una vez me dio un buen consejo. Even- Respete a su mamá. a Sí, drunken respeto a mi guy. mamá. A drunken guy actually gave me good advice. He said, "Respect your mother," and I respect my mother. Y de verdad, nadie me lo había dicho. O sea, y por mí, yo creo que por miedo al borracho nunca más volví a hacerle cosas feas a mi mamá. And you know Pero- what? Because I was fearful of this drunk guy, I never was disrespectful to my mother. Sí, sí, sí. Yeah. Entonces, acuérdense de aquellos que no te trataron mal, hombre. Remember, remember those who did not mistreat you in the process. Pero yo conozco mucha gente I know many people
que salen de los procesos that they'll come out of a process y solamente piensan and they only think en aquellos que sí les hicieron daño. and on the people who actually did harm them. Y aquí a eso le voy a llamar el síndrome del fresquito. This is the syndrome of the flask. De fresquito, sí. Les voy a contar un poquito. Un Oh, día, fresquito. esto es un chisme santo y es muy privado, pero mi esposa no está aquí, así So que lo voy a one contar. day, this is holy gossip. Viene mi esposa me cuenta a mí una vez una historia, pero sí, cuando nos acabamos de conocer. Ay, mira, mi amor, te voy a contar una historia. Así My wife comes and tells me a story. estábamos así, creo que ya llevamos un año de I casados. think we were like about a year married. Estábamos ya y en eso, ¿sabe que una vez es medio curioso y le pregunto, bueno, ¿y vos tuviste otros novios? So sometimes you're curious No hagan esa pregunta. and you ask your wife, "Did you have other boyfriends?" Y ella me dice, sí, tuve uno, me dice. And she said, "Yes, I had one." Jalio, ¿y qué pasó? No, So what mira, happened? entonces me dice, no, mira que el novio, Look, my boyfriend, llevábamos como 2 años juntos we were already 2 years together, y habíamos hablado de muchos planes. and we talked about a lot of plans. Yo tenía ya como 20 años, me I was dice, already about 20 years old, y un día de la nada llega y te dejo. and one day he comes to me and says, "You know what? I'm leaving you." Y ella le pregunta por qué. And she asks him, "Why are you leaving me?" Y él le dice, porque yo necesito una mujer que tenga prácticamente que sea estudiada. Because you know what? I need a woman who has gone to school already. Yo tengo sueños I have dreams, y yo no creo que tú seas esa persona and I don't think that you're that person. porque no tienes plata ni para estudiar, Because you don't even have money to go to school. no tenía plata, no tenía ni trabajo You didn't even have a job. y le rompió el corazón. And he broke her heart. Gracias a Dios Thank God. que llegó este pechito. Because now I came. Pasa el tiempo So time goes by. y el año pasado Last year, yo la miro con una sonrisa, pero como de acá a acá, I una see. sonrisota I saw her with like the biggest smile from ear to ear. y me dice, ay, te tengo que contar algo. And she's like, "You know what? I got to tell you something." ¿Qué pasó? What happened? Es que fíjate que estaba en Instagram. I was on Instagram. Yo como, ajá. Yeah. Y me empecé a ver quién me estaba viendo. So I was actually checking to see who was looking or following me. Y mire, un nombre como medio familiar. And I saw a name that was very familiar. Y mire que era mi exnovio. And I saw it was my ex-boyfriend. Y digo, no me digas que te escribió, le digo yo. Don't tell me that he wrote to you. No, solo me miró mi perfil. No. He only saw my profile. Ajá, le digo, ¿y qué tiene eso de bueno? Ay, que sentí un fresquito, me dice. Why Que is por that fin good? como que miró dónde había viajado, Why is that good? Well, I just felt very nice inside because he saw where I would travel, que me había graduado en that I Canadá, was already graduated in que vivía Canada, en un país extranjero. that I was living in, in a different country. Ver, en ese tiempo solo teníamos 2 niños, ver a mis 2 hijos hermosos, And he saw my 2 beautiful children, ver a dónde paso todo el tiempo, see where I was all the time, que mi esposo me provee, that my husband provides for y me, me sentí bien. me and I dice. felt very well, very good. Obviamente yo me reí mucho, Obviously, I laughed so much. pero después le dije como, bueno, pues sí, a lo mejor sí, o sea, o sea, el fresquito sí se puede sentir, a veces yo también quiero sentir un fresquito. Yeah, maybe Sobre todo sometimes con- it's okay to feel that, like, oh, I Sobre did todo it. con un ex suegro que tuve, pero bueno, Especially with an ex father-in-law that I had. Pero en sí, con ella ese día hablamos y dijimos, no, pero sabes, o sea, él no tuvo las posibilidades. But you know what? That day we were talking, and I told her he didn't have those possibilities. Y más bien eso fue una bendición para mí. And you know what? That was a blessing for me, if anything. ¿O te gustaría ser la millonaria de Yarumal? Le dije. Or would you like to be the millionaire of what? Yarumal. Jarumal. Ese es el pueblito de mi esposa. Okay, the Jarumal. No, yo ese pueblo que no sé qué, que ese pueblo No, caliente. I hate that. I hate that city. I don't like that city. Bueno, le digo, o quería Okay. vivir en Canadá o en Yarumal City. Le digo. So, did you want to live in Canada or back in your hometown? Entonces, más bien es vivir con agradecimiento. So now is being grateful for this. Pero agradecimiento por aquellos que nos hicieron mal. But grateful to those who did or mistreated us at some point. Gracias a Dios Thank God que Él no te escogió para ser su esposa. that he didn't choose you to be his wife. Gracias a Dios. Thank God. Te montó cachos. He was unfaithful. Se encontró alguien más bonito. And he found somebody who was even more handsome now. Nadie dice nada. Digan amén. Gracias a Dios. Say amen. Thank God. Que hubieron personas que también pusieron bloques en nuestra vida. There's people who actually put blocks in our steps. Porque eso probó nuestro carácter. Because that actually trialed our character. Gracias a Dios por las cosas malas que también parecían que eran malas. Thank God for the things that seemed like they were bad, but they weren't bad at all.
Porque si no hubieran pasado, no estarías aquí el día de hoy. Because you know what? If those things wouldn't have happened, you would not be here today. Entonces, gracias a Dios por el síndrome del fresquito. So thank God for the syndrome of Whatever. freshness. No, pero les digo en serio esto. Agradecer por lo malo también es salir victorioso de estos procesos. So it's important to also come victorious from these processes. Este verso no lo puse acá, I didn't put this verse up pero here, la Biblia dice que alimentarás a tus enemigos but the Bible says that you will feed your enemies y que los vas a tratar bien and that you will treat them well, y no lo vas a hacer para llenarte de orgullo, and you're not going to do it to fill yourself with pride. sino que desafortunadamente, dice la Biblia, But unfortunately, the Bible says ellos sí se van a sentir humillados. they will feel humiliated by you. Pero tu corazón But your heart, no puede estar en humillar a otros. you cannot be trying to humiliate No others. se trata de ir y hacerles ver cómo los puedes pisotear, It doesn't mean that now you're going to try and go see how to you step on them, sino más bien cómo tú los puedes perdonar but how can you forgive your enemies, y cómo los puedes amar. and how can you love your Y enemy, como decía la Biblia, and how like the Bible puts it, no pagar mal por mal. don't try not to pay bad with bad. Sé la mejor persona. Be the best version of yourself. Be the better person. Ser la mejor persona. Be the better person. Ser la mejor persona. Entonces, cuando salimos de un proceso, ¿cómo salimos? Con acción de gracias. So when we come out of a process, we come out with giving thanks Por lo bueno y por lo malo. for the good and for the bad. Yo le agradezco a mi ex esposa. You know what? I'm very thankful for my ex-wife. Aprendí mucho de I ella. learned a lot of stuff from her. Yo le agradezco a mi ex suegro. I am actually very grateful with my ex-father-in-law. Aprendí mucho de él. I learned a lot from him, Y eso me ha ayudado and that's helped me a poder poner estos pasos acá. to be able to write down these steps, Porque apenas voy en el paso 4 de mi proceso. because I'm only in step 4 of my process, Pero he vivido los 5 y 6 en otros procesos. but I've already lived step 5 and 6 in other processes. Y le voy a agradecer a este muchacho, Francis se llamaba, And I'm going to be thankful to this guy, Francis, porque me dejó un desastre en ese proyecto. because he left a disaster in that project. Yo le agradezco porque hoy I'm actually grateful with him me because acerqué today, más a los trabajadores. because I'm actually closer to the workers now. Me otra vez me volví a untar de lodo. Because now I'm actually getting muddy again. Y me doy cuenta de lo duro que trabajan los esposos de muchos de ustedes acá. And I'm actually able to see how hard the husbands of many of you work here in this place. Agradezcanle a sus esposos. Thank your husbands. Y si sos hijo, agradezcanle a sus papás. And if you're a son, thank your parents. Porque lo hacen con mucho sacrificio. Because they do it with a lot of No puedo sacrifice. ni decir dónde he visto a Bruno montado. I can't even tell you where I've seen Bruno. Like on Ya lo he Lyft. regañado un par de I've veces. already told him a few times. Es impresionante el sacrificio de los hombres, de muchos hombres que yo conozco acá. It's incredible the sacrifice of many men that I know here. No los conozco a todos, obviamente, I don't know many of you, obviously. pero por lo menos de los que conozco, But the ones that I do know, los respeto más. I respect you more. Y no solamente llamo a preguntar, ¿por qué lo has hecho? Now I'm not only calling to yell at you. Sino porque ahora ya se pucha, o sea. Now I understand. El sexto paso, And now the sixth step, y este es el último. and this is the last step. Acompañe a sus discípulos a vivir los procesos. So accompany your disciples to live through the process. Voy a poner el discípulo. Todos dirán acá, pero yo no tengo discípulos. Claro que sí, Some of you might say, you know what, I don't have a disciple. claro que sí. Yeah, you definitely do. ¿Tiene hijos? Do you have kids? Listo, ese es su primer discípulo. All right, that's your first ¿Tiene disciple. esposa? Do you have a wife? Listo, ese es su primer discípulo. That's your first disciple. Entonces, ¿qué vamos a ver a través de esto? So what are we going to be able to see through this? Hablemos de los hijos. Let's talk about kids. Porque había puesto aquí hijos y esposas. Y lo primero que puse aquí, no les compre de todo, pero ahí ya me meto en The problemas. first thing that I wrote here is kids and wife, don't buy them everything they want. No, vamos a ponerlo solo para los hijos. But we're only going to do it for kids. No les compre de todo. Don't buy them everything. Aunque tenga la plata, Even if you have the money, dígale que no quiere. just tell them that you don't want to buy it. Hágalos que experimenten un poquito de sequía también. Let them experience a little bit of dryness also in buying toys. Ya he contado esta historia varias veces aquí, pero el de los manzanos. ¿Quién sabe lo de los árboles de manzanos? Who knows de California. about the trees of apple trees in California? Ok,
Ok, pues lo voy a contar. I'm gonna Entonces, tell ya you. Licho ya 3 veces la vas escuchando, ¿verdad, Licho? Que Licho's pesar de already Licho, heard it mano. 3 times. Licho, vaya a hacer la comida mejor, Licho. Go make some food, Licho. No, contaba que había un agricultor There was an agriculture. que tenía unos árboles de manzano, pero verdecitos. See, he had some trees, like some apple trees, very green trees. El problema era The problem was que todos los demás estaban secos. that all the other ones were just dry O sea, trees. todos los otros agricultores All the other agricultures, tenían los palos secos, all their trees were actually dried up, pero solo este tenía los palos verdecitos. but only his trees were the green ones. Había una sequía en California There was actually a lot of dryness in California, y pues había un montón de problemas. a lot of drought in California, and there was a lot of problems. Cuando se fueron a entrevistarlo a él a ver qué pasaba, So when they went to interview him to see what was going on, él lo único que les dijo es fácil, les dice. he said that the only thing he said it's simple. Ustedes le dan de tomar al palo todos los días You give the tree water to drink every day, y lo malacostumbraron. and you are now pampering it or mistreating it. No, I don't know. Spoiling it. Spoiling it, sorry. No, yo a los míos No, for me, les doy poquito I give my trees a little bit of water para only, que las raíces vayan más so profundas. that the roots will go a lot deeper. Entonces, como están más profundas las raíces, So because they're a lot deeper, entonces ellos siempre tienen agua para tomar. they always have water to drink. Pero si usted les da de todo a los niños, But if you give your kids everything, ellos no van a echar raíces fuertes. they're not going to have very deep roots. Y ahí se está el dicho de Honduras, el niño de papi y mami. So that's where the saying comes from Honduras, you're the son of your mom and dad. Ya mami, daddy, kids. Mama's boy. Mama's boy. Y no puede ser así, And sobre that's not how todo it's si supposed to tienes be. un varón, Especially if you have a man in the house que tiene que proveer. that has to provide. A Imagínese- child who is a man who has to provide. Imagínense que no pueda pagar la gente. Ah, papi, no puedo mantener a mis hijos. Imagine if this guy grows up and can't pay his rent. What is he going to do? Oh, dad, I can't pay the rent. Ma, yo le meto un par de pero botazos y lo mando otra vez a... I'll probably smack him a few times Claro, mano. and o send sea, him back. Go, you can provide. Figure it out. Figure it out. Mirar cómo hace. Vea cómo hace. Figure it out. Aprenda. Learn. Entonces acompaña a sus discípulos a vivir los procesos. Obviamente yo a mis hijos les doy de comer. So walk with your disciples in the process. Obviously, I give my kids, food to eat. Les doy una casa donde I vivir. give them a home to live, Tienen una escuela donde and asisten. they have a school where they Tienen ropa que go. They ponerse. have clothing to put on, Pero yo no estoy obligado a darles nada más. but it's not my obligation to give them anything else. Más que la parte espiritual. Obviously, more than the spiritual aspect of it. Pero que ya juguetes. But obviously, toys, Tienen un montón. they have so many already. Y porque les regalan demasiado. And because people give them gifts all the time. Y yo siempre permito que mis papás, mi esposa es la que no les diga que decirles que no les den más juguetes. My wife is the one always telling me, stop telling them to give them more gifts. Yo cómo le voy a decir a more mi toys. papá, papá, no me le des juguetes al niño, How lo am I voy a going to tell my ofender. dad, don't give him any more toys? Pero a mis hijos yo no puedo arruinarlos. But I can't Ruin them. ruin my kids, Porque van a ser proveedores un día. because they will be providers one day. Y si se casan con uno de sus hijas, What if they marry one of your daughters? quieren un yerno barzón, vago, Do you want a father-in-law who is just lazy, son-in-law. or a son-in-law who is lazy? Quieren un yerno así, todo vago, Do you want a son-in-law who is lazy, que tiene un problema. that has a problem and is just crying to his daddy? O quieren un varón. Or do you want a man of God? Entonces yo tengo que forzarme en que ellos crezcan diferentes, ¿me entienden? So now I have to force myself so that they can grow up different. Diferente mis niñas. Differently with my baby girls. Ellas sí van a tener de todo, no mentira. They will have everything. Para que tengan un esposo que les dé de todo. ¿no? So that they have a husband who gives them everything as well. Nah, ya con mi esposa, créanme, eso va a ser una canzona para la limpieza. With my wife, they're probably going to be very annoying with cleaning everything. Asignenles responsabilidades. Assign them responsibilities. No los dejes estar muy cómodos mucho tiempo. Don't allow them to be in a comfort area or comfort zone. Modele la disciplina. Model to them discipline. No se levante usted, diga, levántese temprano y usted echado a las 9. Don't tell them to wake up early and you're sleeping at 9 a.m. Y celebre las victorias pequeñas con And you ellos. have to celebrate every single victory with them. Esperamos que este servicio haya sido de mucha bendición para tu vida. La palabra de Dios es esa semilla que tiene el potencial de transformar todo en nuestras vidas. Atesórala y ponla en práctica. No olvides seguir conectado a esta familia de Nuevo Amanecer Carmen. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Apple Podcasts.
Bien, y si quieres sembrar en nuestro ministerio, recuerda que si estás en Canadá lo puedes hacer a través de un email transfer enviándolo a admin@nacalgary.ca, admin@nacalgary.ca. Y si estás en el extranjero, también puedes donar a través de nuestro link de donación allí en nuestra página de Facebook. Si estás en persona, recuerda que puedes usar los datáfonos para tarjeta de débito, crédito o en cash. Muchas gracias por todas las semillas que siembra nuestro ministerio. Nos permiten llevar la palabra de Dios a todo el mundo y poder seguir sembrando semillas que transforman vidas. Los amamos. Bendiciones.